Hola chicas, ¿cómo están? En este video vamos a realizar un pañuelo. Yo le digo pañuelo porque en realidad lo quiero hacer un poco corto, que sea solo para cubrir el cuello, ¿sí? Así que puede ser también un chal o un pañuelo. Lo que vamos a hacer es enhebrar en nuestra máquina 2 puntos. Vamos a comenzar enhebrando 2 puntos en nuestra máquina. Vamos a necesitar una lana fina, en este caso es 316, Cashmilon 316, finito, lana bebé. Entonces lo que vamos a comenzar es, vamos a enhebrar 2 puntos en nuestra máquina y vamos a hacer 2 vueltas. Vamos a ir aumentando un punto cada 2 vueltas. Vamos a trabajar en tensión 10. Entonces, enhebré 2 puntos, voy a hacer 2 pasadas. Y voy a ir aumentando un punto del lado donde me quede mi carro. Lo que voy a hacer es, voy a sacar un punto con un punzón de 1. Entonces lo que hice fue, voy a aumentar un punto del lado donde me quede mi carro. De este lado voy a ir dándole la forma triangular. Entonces voy a ir aumentando un punto cada 2 filas. Entonces saqué un punto, lo corrí hacia la siguiente aguja y me quedó una aguja vacía. A esa aguja la voy a volver a subir en posición de trabajo para que me vaya dejando unos agujeritos a modo de detalle en mi chal, ¿sí? Entonces aumenté un punto, ahora tejo 2 filas, 1, 2, acomodo acá. Y lo que vuelvo a hacer es a sacar un punto con mi punzón, lo voy a pasar a la siguiente aguja y esta aguja que me quedó vacía lo voy a poner en posición de trabajo, ¿sí? Tengo ya 4 puntos, hago 2 filas y así voy a ir trabajando, dando un punto del lado donde me quede mi carro. Siempre mi carro me va a quedar hacia la derecha. Y la aguja que me quedó vacía acá la voy a poner en posición de trabajo para que se vaya formando un agujerito en mi costadito. Hago 2 filas y voy trabajando de esta manera, aumentando un punto. La aguja que me quedó vacía la pongo en posición de trabajo y voy tejiendo. Aumenté un punto, pongo mi aguja en posición de trabajo y 2 pasadas. Como ven, ahí ya se va formando Entonces, terminé de darle el largo que quiero a mi pañuelo. Me olvidé de comentarles que comencé enhebrando desde mi aguja número 50. Entonces, desde la 50 voy a tejer hasta la número 40.
y en total voy a tener 90 puntos en mi máquina. Mi último punto lo voy a pasar a la siguiente aguja y al segundo punto lo voy a pasar hacia la siguiente aguja para que se me vaya formando el agujerito que necesito. Esta aguja que saqué del punto la voy a volver a poner en trabajo para que se vaya formando mi agujerito. Ahora lo que voy a hacer es 2 pasadas. Realicé mis 2 filas, entonces nos iría quedando así mi último punto. Lo paso hacia la otra aguja. Ahí ya disminuí un punto. Y ahora saco mi punto de la siguiente aguja, lo paso hacia la otra aguja y al punto que saqué lo voy a volver a poner en trabajo para recuperar mi punto y que se vaya formando ese huequito o ese agujerito que le hicimos para darle el detalle a este pañuelo. Voy a hacer 2 filas. Y acá ya estoy llegando al final, me quedan 5 puntos en mi máquina y sigo repitiendo. Paso un punto hacia la otra aguja. Esa sería mi disminución. Al siguiente punto también lo voy a pasar hacia la otra aguja. Ahí lo que estoy haciendo es el calado. Es el agujerito del calado. Entonces la aguja que quedó vacía la pongo en posición de trabajo y voy a realizar 2 pasadas. Y así voy a seguir hasta quedarme con los 2 puntos al final. Lo que voy a realizar ahora es el borde de mi pañuelo. A este borde lo vi en un video de una tejedora que voy a estar dejando su canal en pantalla. Vamos a comenzar desde un extremo. Voy a colocar 4 puntos en mi máquina y voy a tejer 20 filas. Una vez que termino de tejer las 20 filas, voy a tomar 4 puntos de mi chal y los voy a colocar por encima de las 20 filas que realicé. Voy a tejer 20 filas y voy a volver a repetir. Voy a volver a tomar 4 puntos de mi pañuelo. Voy a ir mirando de dejar de ir calculando, de ir dejando un trocito no tejido y coloco los 4 puntos en mi máquina y vuelvo a realizar 20 filas. Realizo las 20 filas y vuelvo a repetir. Vuelvo a tomar 4 puntos de mi pañuelo. Voy calculando ahí de dejar un trocito, ¿ves? Levanto los 4 puntos con un punzón de 4, los coloco en mi máquina y vuelvo a tejer 20 filas. Pueden tejer 20, 25, 30 filas. Eso queda a su gusto. Como verán, se van formando estas pequeñas onditas
que quedan muy lindo en nuestro tejido. Entonces así van a ir repitiendo por todo su chal. Terminar estas onditas estaríamos terminando con nuestro chal. Listo nuestro pañuelo, como pueden ver nos queda cortito, o sea justo para nuestro cuello. Así finaliza este video, espero que les haya gustado. Suscríbanse, denle like al video, compártanlo, dejen sus comentarios y las espero en un siguiente video.